Continuemos con la parte número 2 de esta revisión de la nota técnica BIM, ¿no? Este documento, en la segunda parte, nos habla de las generalidades. Nos dice qué cosa es BIM. Entonces empezamos a revisar varias versiones, ¿no? Una dice la norma técnica peruana, que es la NTP, basada en el estándar ISO 19650, que es un protocolo internacional basado en un estándar, ¿no? Dice que Building Information Modeling o el modelado es el uso de una representación digital compartida, ¿no? Para facilitar los procesos de diseño, construcción y operación con la finalidad de contar con una base confiable para la toma de decisiones, ¿no? INACAL fue el encargado de esto en el año 2021 y esta representación digital o modelo de información integra toda la información de una inversión, tanto gráfica como no gráfica. Creo que por allí tenemos que comenzar, ¿no? Un modelo básicamente es una visualización tridimensional, pero estos objetos tridimensionales tienen muchísima información no gráfica, como por ejemplo las mediciones o como por ejemplo los datos de construcción, como pueden ser los costos, ¿no? Además, este modelo evoluciona en paralelo con el desarrollo de la inversión, es decir, no es algo estático, sino es algo que está en constante movimiento o mejora a través de este ciclo, ¿no? El ciclo empieza en la formulación, termina en la operación o en la disposición final y desde esa programación hasta el funcionamiento, ¿no? El modelo de información es compartido y elaborado por todos los equipos de manera colaborativa, mejorando la comunicación y el intercambio de información, sin importar qué tan grande o compleja sea la inversión. Lo que nos quiere decir es que el modelo se va a ir desarrollando en diferentes etapas por diferentes personas y se tiene que ir trasladando de pertenencia para que otra persona encargada verifique lo que se está haciendo o simplemente añada información respecto de lo que se tiene. Dice, cabe resaltar que usar BIM no significa solo crear un modelo en 3D, sino que también involucra la configuración ordenada de la información. Tal vez la palabra clave de todo esto es esta, ordenada. La verdad es que un buen modelo requiere de mucho orden, de mucho estándar, ¿no? Al final recuerden que estamos hablando de inversiones, los edificios para el sector público representan inversiones y una adecuación organizacional, que significa la modificación o la implementación, que permite formular estas áreas, ¿no? De diseño, formulación, construcción, operación de los activos. Recuerden que los activos son los edificios, ¿no? Los edificios construidos y sus componentes, desde los muros hasta las maquinarias, son activos porque representan valor para la entidad, para la sociedad, generando los activos generados producto de la inversión, ¿no? De esta manera, la definición puede cambiar para el Plan BIM Perú y se define como una metodología de trabajo colaborativo, eso es BIM, ¿no? Para la gestión de información, que es lo que vamos a entender ahora, de una inversión que hace uso de un modelo de información, o sea, el BIM para el plan BIM es una metodología de trabajo que utiliza los modelos BIM, que utiliza los modelos de información. No los llamamos modelos BIM, llamémosle modelos de información creados por estas partes involucradas, es decir, los contratados o los que estén encargados de crear el modelo para facilitar la programación multianual, que es el término que se le da en el Estado peruano, ¿no? Formulación, diseño, construcción, operación, mantenimiento de la infraestructura pública, asegurando una base para la toma de decisiones. Yo creo que la adecuación es excelente, ¿no? Y sobre todo empieza a mantener un alineamiento con algo llamado proceso de gestión de la información. Si ustedes consultan o leen la ISO 19650, ya sea como norma técnica peruana o como estándar internacional, dicen lo mismo. Habla de un proceso en inglés llamado Information Management, en español gestión de la información, que está compuesto por 8 actividades o 8 partes, ¿no? Es un proceso que está compuesto por 8 partes. La primera es la evaluación de las necesidades, la petición de las ofertas, la presentación de ofertas, las contrataciones, la movilización, que es la adaptación inicial, la producción colaborativa de la información, que significa el diseño propiamente dicho, la entrega del modelo de información, que son las revisiones hasta su aprobación, y el fin de la fase de ejecución. Entonces, estas 8 partes son las que tenemos que ir entendiendo, porque son las que se van a revisar o se van a homologar con el proceso actual. Y el proceso actual se va a modificar para homologarse algún día a estas 8 partes y sus componentes internos, ¿no? Entonces, ustedes dirán, entonces, ¿estamos hablando de generar modelos o estamos hablando de un proceso de gestión?
Este proceso de gestión es el que va a producir los modelos, porque si no, no vas a tener las revisiones suficientes para lograrlo, ¿no? Dice, como se ha mencionado, el modelo de información producido al utilizar Bing integra toda la información de la inversión, tanto gráfica como no gráfica. La información gráfica se refiere al contenido geométrico, lo que modelamos, mientras que la información no gráfica se refiere al contenido alfanumérico, es decir, datos que nosotros podemos ingresar dentro de los objetos que componen a un modelo. La siguiente tabla detalla ejemplos, ¿no? Información gráfica, el modelo 3D de arquitectura y estructuras, información no gráfica, los requisitos de información, los documentos que nosotros vamos a tener con tablas que debemos de cumplir para que el modelo pues cumpla lo que nosotros estamos solicitando. Las especificaciones técnicas, las mediciones o metrados, ¿no? Otras formas de información gráfica son los modelos 3D de instalaciones, de mobiliario, de equipamiento, otros modelos de demás especialidades. Entonces, ya se darán cuenta que solamente modelar la parte gráfica es un modelo bien incompleto. Un modelo bien completo va a tener los presupuestos o va a relacionar con los cronogramas, va a tener información sobre los riesgos, la estructura de costos y las documentaciones complementarias, todo lo que son componentes de un expediente técnico. ¿Sí? Entonces nos preguntaremos, entonces yo para hacer bien necesito aprender las dos cosas. En realidad hay muchos actores dentro de la ejecución de una inversión, ¿no? Algunas personas se dedicarán a modelar, otras se dedicarán a entender que este modelo esté bien hecho y otras personas se dedicarán a revisar el modelo para contrastarlo contra su experiencia y contra el proceso constructivo, contra las necesidades, contra esos requisitos y al final nosotros no vamos a revisar únicamente el entregable, ¿sí? Sino que vamos a asegurarnos de que este entregable haya sido producido mediante un proceso adecuado y el proceso adecuado son estas 8 partes. ¿Listo? Algunos mitos sobre el uso de Bing, ¿no? Dice, de acuerdo a la experiencia nacional e internacional, es posible reconocer que existen ideas cerradas con respecto a lo que significa implica el plan Bing y su implementación en una organización. Estas ideas se denominan mitos. Vamos a ver cuáles son estos mitos. Dice, el Bing es solo para edificios. No es correcto. BIM puede ser usado para todo tipo de infraestructuras, no solo para edificios, y se puede desarrollar carreteras, puentes, casas, parques y muchas otras acciones u otras intervenciones, es decir, no solamente edificaciones, sino también obras de infraestructura y demás. El mito número 2 dice, BIM es solo un software de diseño tridimensional mejorado. Tampoco es correcto. Dice, trabajar con BIM implica mucho más que un simple modelo, ¿sí? El modelo de información contiene toda la información de la información, de la inversión, no solo la parte gráfica, sino también la no gráfica, la que hemos mencionado hace un momento, como especificaciones, metrados, presupuestos, propiedades del desempeño. Y BIM es una metodología de trabajo colaborativo, no un programa de computadora. Bueno, espero que en este punto ya todos lo tengamos claro. El mito número 3 dice Bing es demasiado costoso, ¿no? Al inicio, definitivamente el costo de implementar Bing o de empezar a utilizar estas herramientas y también la metodología y el proceso es elevado y lo parece, ¿sí? Pero sin embargo, a largo plazo se ha demostrado que ahorra muchos tiempos y recursos de forma considerable. Así que si ustedes están en la labor de generar un proyecto Bing, pues la inversión se tiene que evaluar a largo plazo. Muchas veces nos preguntan, ¿y cuánto cuesta? ¿Cuánto le añado al Bing? No se puede añadir simplemente el costo del Bing a un proyecto, porque al final es la entidad y los participantes que tienen que entender muchísimas cosas. Y no va a ser un solo proyecto, es una forma errónea de verlo, ¿sí? Es decir, deberíamos de repartir esos costos es como una adaptación de nuestras actividades para todos los proyectos futuros, ¿no? Dice, los beneficios económicos posteriores contrarrestan notablemente los costos de inversión inicial, ¿no? El mito número 4 dice, Bing es una tecnología nueva. No es correcto porque se remontan desde los años 70 en Inglaterra, donde las universidades hacían algunos proyectos muy interesantes con software y con modelos pues muy pesados, ¿no? Cuando se comenzó a usar diseños coordinados para la gestión de desechos de los edificios. Los primeros modelos BIM fueron realizados en la década de los 80, imagínense, ¿no? El mito 5 dice BIM es solo para arquitectos. No es correcto, aunque los arquitectos fueron los primeros en entender o utilizar este tipo de herramientas tridimensionales, trabajar con BIM implica que todo el equipo que desarrolla una inversión se involucre, todos, ¿no?
Este equipo puede estar conformado no solo por arquitectos, sino por profesionales de distintas especialidades como ingenieros, consultores, administradores, gestores, y no es solamente para la parte técnica, ¿listo? El mito número 6 dice, BIM es para proyectos enormes, no, tampoco es correcto. BIM es útil tanto para inversiones consideradas pequeñas como para inversiones grandes, ¿no? Ya que ambas, eh, ya que ambas se enfrentan a dificultades similares a nivel de gestión, ¿no? Es decir, eh, además, tengamos en cuenta que una inversión pequeña no es necesariamente de baja complejidad, así como una inversión grande no es obligatoriamente una de complejidad alta. La complejidad no depende del tamaño, ¿no? La complejidad depende de muchos otros factores que a veces son circunstanciales. Así que BIM es para todo tipo de proyectos. Estas normas, estos conceptos están adecuados para todo tipo eh, de proyectos y sobre todo deberíamos empezar a utilizarlos con proyectos de baja complejidad, donde nosotros tenemos un alto dominio y allí podemos empezar estos llamados proyectos pilotos, ¿no? Los beneficios de utilizar BIM que están ampliamente reforzados en muchas normas, dice, ¿no? Así como nos hemos referido a los mitos, es importante destacar los beneficios, ¿no?, que provocan las organizaciones la adopción de BIM dentro del desarrollo. Se han identificado los siguientes beneficios. La transformación digital, ¿no? Utilizar BIM significa desprenderse progresivamente de estos documentos físicos, es decir, de los planos o de los expedientes físicos impresos, todos se van a migrar a una nube, ¿no? Ese es el concepto, la idea inicial de lo que se llama el entorno común de datos, ¿no? Y comenzar a intercambiar información en tiempo real y en forma colaborativa entre todo el equipo, mejorando la velocidad de procesamiento de la información. Lo que sucede es que, pues, cuando uno tiene un papel impreso, lo que sucede con este papel es que necesita ser aprobado, sellado, firmado, visado, ¿sí? Y cuando nosotros entregamos como constructoras o, perdón, como empresas de diseño un expediente técnico, tiene, por ejemplo, 3 copias, ¿no? Y se le da uno al residente, se le da uno a la supervisión y se le da uno a la entidad como este archivo, ¿no? Y si se dan cuenta, si hay algún cambio en alguna de las tres, nunca se va a representar ni en el archivo, ni en el archivo del otro elemento, ¿no? Entonces los temas impresos tienen esa dificultad, ¿no? Tiene muchas ventajas, ¿no? Pero en realidad lo que pasa en un proyecto de construcción es que siempre se va a ir revisando, siempre se va a ir iterando. Entonces es mejor tenerlo en un medio digital en vez de un medio físico, ¿no? La integración, dice, toda la información en la inversión gráfica como no gráfica se puede enriquecer por todo tipo de datos, por ejemplo. Es posible integrar toda la información sobre estas condiciones geotécnicas del terreno donde se emplazará un edificio, permitiendo optimizar el diseño y mejorar la obra, ¿no? La calidad, ¿no? BIM facilita el control de la calidad, los análisis de los estándares, la verificación del cumplimiento de normas, porque es mucho más sencillo revisar un modelo que revisar un plano, sobre todo porque es más sencillo entenderlos por los entes no técnicos, ¿no? Por los entes que no tienen muchísima capacidad de entendimiento o experiencia en revisar este tipo de documentos, ¿no? Además nos dice, además permite identificar incompatibilidades en el diseño, por ejemplo, una tubería que se cruza con el fierro, reduciendo las modificaciones durante y después de la ejecución de la inversión, ¿no? Otro es la eficiencia, ¿no? Mejora la gestión de la información, por ende permite ahorrar recursos a lo largo de todo el ciclo de inversión. La teoría dice que cuanto antes nosotros detectemos un problema, mayor capacidad vamos a tener de proponer soluciones y menor va a ser el costo de modificarlo, ¿no? Si nosotros encontramos un problema en la etapa de diseño y pues lo corregimos allí, pues evitamos a que en obra alguien haya empezado a ejecutar una partida, se dé cuenta del problema, venga la otra subcontrata y nos detenga, y haya una discrepancia que tenga que ser resuelta entre el residente, el supervisorio, los entes y las empresas involucradas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, antes de movilizar materiales y mano de obra, si lo hacemos en digital, todo es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, eso permite este ahorro, ¿no? Se reducen costos y plazos durante la obra y se planifican mejor los recursos destinados a la operación y mantenimiento de la inversión. Aquí lo menciona muy brevemente, ¿sí? Pero el verdadero beneficio de la implementación de estas herramientas, metodologías, teorías, filosofías, como le quieran llamar, es esto, la operación y mantenimiento. Sí, hay un ahorro en diseño, bueno, en ejecución de la física de la obra, sí, pero el verdadero beneficio grande es que nosotros vamos a tener un mejor edificio. Y este mejor edificio es el que va a operar y mantenerse con menores costos. Y allí es donde se representa el verdadero gran impacto de todo esto, ¿no?
Luego dice, diseño para la fabricación y el ensamblaje. Dice, los elementos constructivos que integran la obra son analizados en todas sus partes, desde el diseño hasta el control de la calidad de su ejecución. Y se tiene en cuenta cómo se ensamblarán en el sitio de la construcción. Es decir, nosotros no diseñamos para un plano, sino diseñamos para ver cómo se van a colocar estas partidas, estos elementos constructivos en la etapa de ejecución física, ¿no? La supervisión del avance de obra. La integración de los datos de diseño, costos y programación en un solo modelo permiten una simulación gráfica del avance de la ejecución de obra en un tiempo real. El rendimiento. Dice, BIM permite que la información del fabricante o los proveedores sea incorporada en el diseño. De esta manera se optimiza el uso de materiales o se simula diferentes condiciones, mejorando su rendimiento en la inversión, ¿no? Es decir, podemos tener una evaluación por escenarios, por diferentes materiales utilizados y tener, por ejemplo, los costos mucho más rápido, ¿no? Las mediciones mucho más rápido de lo que se está estableciendo, ¿no? Un impacto con el medio ambiente. Al mejorar el proceso de diseño y ejecución de la obra, se producen menos residuos de construcción. Además, mediante simulaciones se puede predecir el consumo de la energía, las emisiones de carbono, impulsando decisiones hacia proyectos más sostenibles, ¿no? Además, dicho sea de paso, esta nota técnica BIM analiza la parte 1 y la parte 2 de la ISO. La ISO tiene 6 partes, ¿no? La parte 3 es de operación y mantenimiento, la parte 4 es de entrega de información, que recién se está formulando, y la parte 5 habla de seguridad de la información, que pues recién se va a tener que tener en cuenta cuando tengamos un sistema de seguridad de la información un poquito más complejo, es decir, para la parte del año 2030 vamos a evaluar muchísimo más esa parte de seguridad de la información. Y la parte 6, que viene de la PAS 1192, parte 6, habla precisamente de la seguridad y del tema de salud ambiental. Y precisamente este es uno de esos objetivos, que tal vez el día de hoy todavía no sea muy visible o muy importante, pero poco a poco va a ser más importante. Este año se va a empezar a utilizar lineamientos de la construcción sostenible en nuestro país y también poco a poco lo vamos a ir viendo en el esquema digital, es decir, cómo las herramientas digitales nos ayudan a identificar estos riesgos, estos beneficios o este impacto ambiental, ¿no? La transparencia, dice, todos los beneficios señalados contribuyen a una mayor transparencia en la toma de decisiones y en la rendición de cuentas en todo el ciclo de inversión y se adoptan procesos consistentes para crear, compartir y gestionar la información de la inversión. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Sabemos que vivimos en una sociedad en la cual los escándalos de la corrupción en la construcción han sido bastante evidentes durante muchos años, ¿no? Y uno de los objetivos laterales, y tal vez uno de los objetivos principales de todo esto, es mejorar la transparencia, es ver que nosotros tengamos un proyecto que tenga muchísimo mejor forma de ser revisado y auditado, ¿no? Un modelo digital y todo este proceso va a permitir que con el tiempo y con los años podamos revisar qué es lo que se ha propuesto y quién ha tenido la responsabilidad de aprobarlo. Así que es un tema delicado e importante a tomar en cuenta, ¿sí? Y como se dan cuenta, no es algo opcional, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en estos aspectos que tal vez sean de impacto para algunos de nosotros, ¿no? Y bueno, como mejoras para todo esto es el Plan BIM Perú, ¿sí? Como un aspecto, ¿no? El Plan BIM Perú es una medida política que pertenece al Plan Nacional de la Competitividad y la Productividad del 2019, impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Que propone una estrategia para adoptar BIM de manera progresiva a partir de un marco normativo, que es el que estamos leyendo, e institucional, porque cada una de las instituciones involucradas va a tener que ir cumpliéndolo, para su implementación, así como una estrategia para la elaboración de estándares y metodologías aplicables a la inversión pública. Es decir, no es lo único que se va a hacer. Hay muchas cosas más, dice. Esta medida de política establece objetivos y acciones para que se implementen bien en las inversiones hacia el año 2030. En todas las entidades públicas y empresas públicas sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual, la DGPMI, ¿no? Y de esta manera, el Plan BIM Perú busca garantizar un desarrollo adecuado de las inversiones, mejorando la calidad y la eficiencia de las inversiones durante el ciclo de inversiones, ¿no? Según el Plan Nacional de la Competitividad y la Productividad, los hitos del Plan BIM Perú son, ¿no? Para septiembre del 2019, hace más de un año, más de 2 años, proyecto de derecho que regula el BIM, ya está. Para el marzo del 2020, para el anteaño pasado, un plan de implementación.
check. Para julio del 2021, estándares y requerimientos bien elaborados y capacitaciones y proyectos piloto. Lo que estamos leyendo es parte de todo eso, ¿sí? Para julio del 2025, BIM aplicado en proyectos de gobierno nacional y gobierno regional en tipologías seleccionadas. Es decir, mucho más allá de los proyectos piloto que ya podemos escuchar, que ya podemos ir viendo, de repente muchos de nosotros estamos participando, para el 2025 ya varias tipologías de proyectos en gobiernos nacionales y regionales van a estar, haber sido iniciados o estar en proceso, o tal vez ya algunos culminados. Y para el 2030, BIM aplicada de manera obligatoria en todo el sector público. Entonces, estos son los hitos principales del Plan BIM Perú, pero hay más, ¿no? Así que pueden consultarlo en la hoja de implementación y se van a dar cuenta de los pasos. Por ahí involucran a las universidades, a las capacitaciones, a las revisiones y demás. Y por último, hay que resaltar la importancia de la norma internacional ISO 19650, que pertenece a la Organización Internacional de la Estandarización, que es una organización no gubernamental con sede en Suiza, dedicada a la creación de estos estándares, ¿no? Para asegurar calidad, seguridad y eficiencia de productos y servicios, facilitando el comercio mundial, proporcionando estándares comunes entre países. ¿Qué significa? Que la ISO hace estándares para facilitar la comunicación entre entidades o entre empresas públicas y también las privadas. Estos estándares se llaman estándares de la ISO y abarcan todas las industrias y actualmente hay más de 20.000, ¿no? Ya van por los 24.000. Esta serie de normas ISO, en particular la 19650, son un conjunto de estándares que definen los conceptos, principios y requisitos para la gestión de la información cuando se utiliza BIM. El Plan BIM Perú toma como principal fuente de información el estándar de la ISO 19650 y lo articula con los procesos. Eso es lo que ha pasado, ¿no? La ISO 19650 dice algo, nosotros tenemos un marco normativo vigente, que es el Sistema Nacional de Inversiones, y lo que hacemos es adecuarlo. Bueno, es lo que ha hecho el Plan BIM Perú, ¿no? En la serie NDP ISO 19650 dice, es el conjunto de normas técnicas peruanas que adaptan lo establecido en la serie de las normas ISO 19650 para aplicarlo en el contexto nacional. Estas normas técnicas peruanas proporcionan estructura, coherencia a la gestión de la información de las inversiones desarrolladas con BIM en nuestro país, permitiendo producir e intercambiar información de manera eficiente y eficaz, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? La gestión de la información habla del intercambio de información. Una entidad solicita información a los arquitectos, ingenieros o a las empresas de arquitectura e ingeniería y pues tiene que haber un intercambio. Entonces, este intercambio para ser eficiente y eficaz debe seguir un proceso, es decir, un conjunto de actividades ordenadas, ¿no? Dice, la NTP ISO 19650 parte 1 y 2, así como otros estándares, son las normas referidas al proceso de gestión de la información para el desarrollo de inversiones, que han sido utilizados para elaborar documentos y herramientas bien descritos en el siguiente capítulo. Es decir, ahora lo que sucede es que estos estándares que se liberaron en el 2021, pues tienen una serie de herramientas que tenemos que aprender a utilizar. Hablemos de estos documentos, ¿no? En el marco del cumplimiento del tercer hito, los estándares y requerimientos de la medida política, se han elaborado una serie de documentos con el objetivo de guiar a la adopción progresiva, ¿no? Para esto se han considerado establecer una jerarquía documentaria. Documentos a nivel nacional, ¿no? Estos documentos a nivel nacional tienen un alcance nacional y brindan conocimiento sobre el proceso de gestión de la información para diferentes sectores de la industria. Además, permiten estandarizar conceptos y aspectos técnicos sobre el uso de BIM. Y estos documentos son dos. La Guía Nacional BIM, que vamos a analizar en otros videos a continuación, y la nota técnica, que estamos analizando ahora. Y documentos a nivel de organización, a nivel organizacional. Estos documentos establecen las consideraciones para definir los objetivos y el plan de trabajo referidos a la adopción progresiva de BIM en las entidades. Y en esta jerarquía se comprenden las directivas de adopción de BIM a nivel organizacional, ¿no? Documentos a nivel de proyectos. Estos documentos incluyen herramientas que son formatos e instructivos necesarios para esta gestión de la información que se está describiendo ahora en el desarrollo de las inversiones. Asimismo, corresponde al presente nivel la directiva para la selección, desarrollo y acompañamiento de proyectos piloto. Fíjense que el nivel organizacional de adopción de BIM, que recién se va a liberar, que es una nueva guía seguramente que ya se está preparando, y el de los proyectos pilotos están un poquito debajo. Dice, a continuación se detalla un cuadro con los documentos para cada nivel. A nivel nacional, la nota técnica de introducción al BIM, la que estamos analizando, y la guía nacional BIM, ¿no?
A nivel organizacional, la directiva para la adopción de BIM a nivel organizacional y la directiva para la selección y desarrollo y acompañamiento de proyectos pilotos utilizando BIM, ¿no? Y luego, a nivel de proyectos, la directiva para la selección de proyectos pilotos, eh, y los anexos para la guía nacional BIM, ¿no? Los anexos son los formatos de OIRs, AIRs, PIRs, EIRs, BIM Execution Plan, registro de capacidades, de actitudes y capacidades, matriz de responsabilidades, Master Information Delivery Plan, Task Information Delivery Plan, términos de referencia, matriz de nivel de información y los instructivos que les corresponden. Es decir, hay un montón de documentos que vamos a ir analizando y que tenemos que analizar para lograr entender esta gestión de la información. Dice, a continuación describimos cada uno de los documentos BIM propuestos a fin de detallar sus objetivos y describir cada uno de ellos a modo de resumen, ¿no? La Guía Nacional BIM, que es el documento más importante de todos, es un documento que tiene por objetivo definir y estandarizar los conceptos referidos a la gestión de la información en el desarrollo, ¿no? Asimismo, conduce y orienta al lector en la explicación y el cumplimiento de las normas técnicas nacionales relacionadas con BIM, las cuales proporcionan estructura y coherencia a la gestión de la información, permitiendo elaborar e intercambiar de manera efectiva y eficiente. Es que lo que tenemos que entender son muchos conceptos y estos conceptos se van a aplicar en los formatos y los formatos van a definir qué vamos a revisar en el proceso de generación de los modelos. Así es, así de simple. La Guía Nacional BIM hace ese espectacular trabajo. Si bien está basado en las ISO 19650 parte 1 y 2, aquí hay un 9 de más, definen conceptos y principios y requisitos para el proceso de gestión de la información, ¿no? De manera general. La Guía Nacional BIM ¿no? Se diferencia de ellas no solo por la inclusión de lo señalado, sino en el párrafo anterior, sino también aterriza lo indicado en las normas y lo articula con el ciclo de inversión. Esa es la importancia de la Guía Nacional BIM, ¿no? Enfatizando los conceptos requeridos para el cumplimiento. La guía introduce conceptos y definiciones para la aplicación respecto al entorno común de datos o entorno de datos comunes, ¿no? La gestión de la información BIM y su relación con el Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones. Además, define los usos de BIM aplicables al sistema de inversiones. Adicionalmente, esta guía define el proceso de gestión de la información, estableciendo la jerarquía de los requisitos, que son los documentos, estos formatos, cuya información es muy importante, la actividad de producción de la información, los roles y responsabilidades de las partes involucradas, así como los documentos requeridos para la gestión de la información en las inversiones desarrollando aplicando BIM. Finalmente, se señalan los procesos involucrados en el desarrollo del trabajo y la gestión de la información a través de una única fuente, el entorno de datos comunes. Ya les he dicho que todo se va a centrar en este concepto llamado entorno de datos comunes. Esto facilita la recopilación, administración y difusión de la información desde un enfoque de flujo de trabajo eficiente y el uso de la tecnología. Es decir, la tecnología nos va a permitir integrar las diferentes fuentes de información, revisarlas y hacer que este trabajo colaborativo sea eficiente. Ese es el objetivo. Luego habla de las directivas. Se disponen de dos directivas. Una es la dirección las dos son de carácter normativo y emitidas por la DGPMI. Y estos documentos se encargan de regular la adopción de BIM en dos formas, ¿no? Es decir, la implementación de BIM va a ser a nivel organizacional y también van a existir proyectos piloto. Estas guías van a estar disponibles pronto y pues también las vamos a analizar en su momento, ¿no? Luego dice, las herramientas BIM son los formatos instructivos entre las partes involucradas dentro del proceso de gestión de la información y estos documentos están alineados a este gran marco colaborativo y están relacionados al ciclo de la inversión y deben utilizarse en función de cada fase, la etapa y la necesidad que se plantea en nuestro proyecto público, ¿sí? Y eso es lo que está en nuestro capítulo número 2. Luego vamos a analizar el capítulo número 3, conceptos y definiciones, donde espero poder explicar muy bien todo lo que se nos define aquí en esta nota técnica de introducción al BIM. ¿Listo? Hasta el siguiente video. Muchas gracias.